Bueno, vamos al lío. A ver, ¿quién no ha visto encenderse esa lucecita del motor en el salpicadero y ha sentido un pequeño nudo en el estómago? Hoy vamos a desmontar un código muy concreto, el P2066, para saber exactamente qué nos está queriendo decir el coche y sobre todo por qué hay que hacerle caso. Es la historia de siempre, ¿verdad? Vas conduciendo tan tranquilamente y, de repente, ¡zas! Ahí está, esa lucecita naranja que te avisa de que algo no va fino. El primer impulso es agobiarse, pero la clave es respirar hondo y simplemente entender el mensaje. Y esta es la pregunta del millón. Cuando conectamos el escáner y nos salta el código P2066, ¿estamos hablando de una tontería o de un problema que nos puede dejar tirados en el peor momento? Pues venga, vamos a resolverlo. Empezamos por el principio, descifrar el código. Antes de pensar en talleres, en reparaciones o en cuánto va a costar la broma, hay que entender qué significa P266. Este es el primer paso y el más importante para dar con la solución correcta y no empezar a cambiar piezas a lo loco. Pues aquí lo tenemos, en lenguaje técnico. P2066 significa un problema de rendimiento en el circuito del sensor de nivel de combustible B. Dicho en cristiano, el ordenador central del coche, el PCM, está recibiendo del sensor que mide la gasolina una señal que le parece rara, que no tiene lógica, que en resumen no se la cree. Esta analogía es perfecta para entenderlo. Imagina que el PCM es el cerebro del coche. Este cerebro necesita que sus mensajeros, que son los sensores, le den información fiable. Pues en este caso, el mensajero de la gasolina le está contando cosas raras, contradictorias, así que el cerebro, lógicamente, ha decidido que no se fía de él. Entonces, ¿qué es lo que hace que salte la alarma? Pues mirad, a la izquierda tenemos lo que el cerebro del coche espera recibir. Una señal clara, lógica, que va bajando a medida que se consume el combustible. Y a la derecha, lo que recibe en realidad. Una señal que sube y baja como una montaña rusa, que da valores imposibles o que de repente desaparece. Esa diferencia es lo que activa el código P2066. Vale, ya sabemos el qué. Hay una mala comunicación. Ahora empieza el trabajo de detective. ¿Quién o qué está provocando todo esto? Como en cualquier investigación, tenemos una lista de sospechosos habituales. Vamos a verlos del más al menos probable. Y aquí viene lo interesante, el reparto de culpas. En la grandísima mayoría de los casos, un 75%, el malo de la película es el propio sensor de combustible. Después, con un 20%, tenemos problemas con los cables o los conectores. Y ya en un porcentaje muy pequeño, apenas un 5%, el fallo es más serio y está en el cerebro del coche, el PCM. Si vamos al detalle, las causas son estas. El sensor simplemente puede estar viejo y desgastado. El cableado puede tener conectores con óxido o que estén flojos. A veces los cables se pelan o, como se menciona en la fuente, incluso los muerden los roedores. Y por último, lo más raro, que el propio ordenador del coche tenga un fallo interno. Y con los sospechosos identificados, pasamos al plan de acción. ¿Cómo se hace para encontrar al culpable de verdad, sin dar palos de ciego? Porque aquí es donde se puede perder un montón de tiempo y sobre todo de dinero. Hay un método, un orden lógico, para asegurarse de que no se cambie una pieza que en realidad funcionaba bien. Y esta cita del experto Igor Kociar lo clava. Es el error más típico del mundo. Como el sensor falla el 75% de las veces, mucha gente se lanza a cambiarlo directamente, sin pararse a mirar algo tan simple como los cables. Es un fallo de principiante que puede costar caro. Así que el procedimiento correcto es este. Se empieza por lo más fácil, una inspección con los ojos de todo el cableado. ¿Se ve algo raro? Después se confirma el código con el escáner. Si todo parece estar bien, se saca el multímetro y se comprueba el sensor, a ver si dan los valores que dice el fabricante. Y solo si todo lo anterior ha salido bien, se empieza a pensar en el PCM. Bueno, y una vez que hemos seguido el proceso y ya tenemos al culpable, toca pasar a la acción. Vamos a ver cuáles son las reparaciones lógicas y, casi más importante, qué errores hay que evitar para que el problema no vuelva a aparecer a los 2 días. Las soluciones son de cajón y dependen del diagnóstico, claro. Si el sensor está mal, se cambia. Si es el cableado, se repara o se sustituye. Y si al final resulta ser el PCM, se reprograma o se pone uno nuevo. La clave de todo esto es actuar solo después de estar 100% seguros de cuál es la causa. Y llegamos al punto crucial. Es muy fácil pensar, un fallo en el medidor de la gasolina, ¿qué más da? Lleno el depósito a menudo y listo. Pero no. Ignorar este código P2066 puede tener consecuencias bastante más serias y, desde luego, más caras. Exacto, este es el tema. El problema va mucho más allá de no saber si te queda para llegar a la siguiente gasolinera. Estamos hablando de riesgos reales para la mecánica del coche y, lo que es peor, para la seguridad. Fijaos en los peligros. El más evidente es quedarse tirado en cualquier parte. Pero es que además, hacer que el coche funcione sin combustible puede destrozar la bomba de la gasolina, y eso sí que es una reparación cara.
Por si fuera poco, los datos falsos pueden volver locos a otros sistemas del coche. En definitiva, la fiabilidad general del vehículo se va al traste. Y la verdad es que solo hace falta que pase una vez. Una sola vez que el coche se te pare en medio de la autovía, de noche o en una carretera perdida, para entender lo importante que es fiarse del indicador de combustible. Es una de esas experiencias que de verdad no se le desea a nadie. Y este código es una advertencia para evitarla. Y al final, todo se resume en esta pregunta. Después de ver este código, cada vez que se mire la aguja de la gasolina, la duda estará ahí. La única manera de volver a tener confianza es encontrar el problema y solucionarlo de raíz, porque al final de lo que hablamos es de seguridad y de conducir con tranquilidad.